de cualquier laboratorio clínico, pues es obviamente la toma de muestra. Esta tiene muchas variables y tiene también detrás de sí mucho fundamento, mucha teoría, aunque no pareciera, ¿no? Yo les preguntaría, ¿todos ustedes han tomado muestras de sangre? Yo no. No. Yo tampoco. Sí. Ok. Ahora, yéndome con los que han tomado muestra de sangre. ¿Han tomado muestra de sangre con jeringa y con sistema de vacío? Y golpe en la nariz, ¿no? Ok. Bueno. Ok, bueno. Entonces, a lo que yo me refería de que todo esto tiene teoría y, bueno, no nos vamos a detener tanto en el fundamento porque lo que yo quiero manifestarles, y también su profesora, si quiere intervenir en ello, es la experiencia que nosotros tenemos en esto de la toma de muestra. O sea, su profesora 30 años tomando muestras, yo más o menos también por ahí. Entonces, y aún así llega a fallarnos, llega a haber casos muy especiales y hay que saber cómo reaccionar. Yo hoy en día, las personas que están a cargo mío en el laboratorio, pues seguido todavía los sigo corrigiendo porque, pues les digo, ustedes la imagen que tienen que dar es de que son los expertos y saben tomar las muestras, pero no saben la parte empírica, sino también la parte teórica, y ahorita van a ver por qué, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, en el momento en que les surja, levantan su manita o interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hablar un poco de la toma de muestra y sobre todo muy enfocado a aquellos que a lo mejor no han hecho una toma de muestra y aquellos que la han hecho, pues bueno, que les sirva el fundamento que viene acompañado de esto. Entonces, este es el sistema de vacío, el que se usa, que es la marca Vacutainer de Becton Dickinson, que tiene aquí esto que se conoce como holder o camisa o adaptador del sistema de vacío Vacutainer, una aguja que va atornillada en el extremo y un tubo que tiene el vacío suficiente para un llenado correcto. De tal forma que si van a tomar, por ejemplo, un tubo de biometría que más o menos necesitan 3.5 mililitros de sangre, pues se va a llenar como por esta altura. Hay tubos para la química sanguínea que es de 6.5, pues obviamente son más grandes, tienen también un vacío específico y se van a llenar a cierta medida. Hay tubos que pueden ser hasta de 8.5 mililitros, aquellos que, por ejemplo, tienen un coagulante especial que conserva las células por más tiempo. Y esto de los anticoagulantes también es otro rollo. Ahorita vamos a verlo. Y hay tubos que son secos para obtener suero. Por ejemplo, en este que tiene tapón morado, que se distinguen por un código de color en los tapones, dependiendo del estudio que vayan a realizar. Pues tiene EDTA, una sal bueno, que lo que va a hacer es quelar el calcio, secuestrarlo, para evitar la formación de las últimas fases de la cascada de la coagulación y así tener la sangre fluida. Cuando la centrifugan, pues obviamente lo que van a tener es plasma. Si es un tubo seco sin anticoagulante, pero puede tener ciertas partículas potenciadoras para la coagulación, entonces también se tienen que agitar para que se puedan revolver o mezclar correctamente. Si los centrifugan, pues obviamente lo que van a tener es suero, ¿de acuerdo? Entonces, existen pues diferentes lugares donde se puede hacer una punción exitosa, donde puede ser en vena, puede ser en capilar, puede ser en arteria, aunque en arteria está circunscrita nada más a casos muy específicos como son los gases arteriales, y estas punciones nada más las puede realizar el médico porque son los expertos en anatomía, aunque no en cuidado porque son unos salvajes cuando toman este tipo de muestras, porque se tienen que tomar totalmente vertical, no se usa sistema de vacío, se usa jeringa. La presión que tiene una arteria empuja el émbolo solito, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo al poner el tapón, porque si no lo ponen el tiempo suficiente, se les puede llegar a desangrar a un paciente. Pero bueno, vamos a ver este tipo de punciones específicamente, que son las más socorridas o las que más se utilizan en la toma de muestra.
toma de muestra o también flebotomía, también como le llaman a todo este método de extraer sangre. Entonces, como yo les decía, el sistema de vacío, diseñado, inventado por Becton Dickinson, consta de esto: la camisa, el holder o adaptador, la aguja que va atornillada, el tubo con diferentes códigos de colores, dependiendo lo que ustedes quieran, desde a lo mejor aquellos que traen anticoagulante como el litio, si quieren determinar hierro, cinéticas de hierro, si quieren determinar, por ejemplo, muestras pediátricas, que esto se les conoce como microtiners, que son muestras muy pequeñitas en tubos específicos, y que, bueno, para aquellos pacientes pediátricos donde ustedes no pueden darse vuelo, tome y tome sangre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la forma correcta de realizar o hacer una punción o una flebotomía es aplicar un torniquete, más o menos son 3, 4 dedos, encima de la parte antecubital, aquí, en donde se hace la flexión del brazo. Normalmente aquí corre una vena en forma recta en la mayoría de las personas, pero esto tiene que ver mucho con la genética de las personas. Pero casi siempre estas venas van en Y. Entonces, hay veces ustedes están entre de Tin Marín, de Doping Web. Lo recomendable es la vena que corre por el centro, no las que están en la orilla. Entonces, como fase preanalítica, ustedes pues ya tienen rotulado el tubo, ya tienen bien identificado al paciente, siempre llamarlo por el nombre, porque puede haber un homónimo con mismos apellidos, o incluso hasta el mismo nombre. Ha habido casos así, muy excepcionales, pero ha habido casos. Entonces, ustedes identifican al paciente con la solicitud, lo que el médico está pidiendo en ella, y recuerden, el paciente va con un estrés muy especial a la punción. Va pues preocupado obviamente por su patología, por su enfermedad, por el piquete y por la cara larga que puede encontrar en la persona que lo va a puncionar, ¿no? Y más si es gente del IMSS, del ISSSTE, cosas así, ¿no? Y miren que yo trabajo ahí. Entonces, tampoco se trata de que ustedes pues lo traten de compadres, se pongan a platicar, les enseñe un catálogo o quieran vender ustedes sus productos, no. Pero sí hay que ser un poco empáticos, ser un poco amables, y siempre ponerse así que en los zapatos de la persona que está del otro lado. Un buenos días a nadie nos quita ni tiempo ni nos quita nada. Y un siéntese, mire, le voy a tomar una muestra de sangre, puede ser un poco doloroso, usted esté tranquilo, en fin, cosas así que puedan relajarlo. A lo mejor hacer un pequeño chistorete, pero sin caer en lo ridículo o ser bufón de ello, pero que rompa un poco la tensión que puede generarse en el momento en que hacen la función. Ya una vez que ustedes identificaron, rotularon correctamente el tubo, identificaron qué tubo van a tomar dependiendo del estudio que se solicita, entonces, en ese momento, hacen una inspección visual de las venas, pueden palpar para ver más o menos el grosor, ya tienen sus torundas. Yo la forma en cómo lo tomo, tal vez la maestra un poco discrepe de esto, porque bueno, ella tiene una forma, tal vez un poco varía en esto, pero yo tengo 2 torunderos, uno con algodones embebidos en alcohol al 70%, y otro torundero con torundas secas, y ahorita van a ver por qué. Entonces, ya una vez que ustedes visualmente eligieron la vena, la palparon tal vez, ya tienen preparado el sistema de vacío, lo arman en el momento, porque mucha gente por querer ahorrar tiempo, porque a lo mejor tienen una fila de 30, 40 pacientes, pues tratan de armar todo, pero lo ideal es que ustedes manejen calidad en el proceso y delante del paciente rompan los sellos de seguridad que tiene estos sistemas de vacío para que ellos vean que es material nuevo y desechable. Lo mismo las jeringas, en ese momento las sacan del empaque y en ese momento arman la jeringa. Si ya trae la aguja incorporada, bueno, pues adelante, y si no, la atornillan con mucho cuidado en la parte donde va, y tienen todo listo. Hay gente que tiene un pavor impresionante al ver una aguja. Si ese es el caso, ustedes tienen que jugar un poco al psicólogo, pues es tratar de que no estén viendo la aguja, que distraigan su mirada o que volteen a otro lado, qué sé yo, para que
no vaya a haber complicaciones. Hay gente que se puede desmayar. Esto es lo que se conoce como efecto vasovagal. Entonces hay gente que se ha llegado a desmayar, se ha llegado a hacer pipí o ha llegado a convulsionar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y ahorita les digo cómo solventar esta situación. Bueno, ya una vez que tienen todo esto listo, ya tienen la fase preanalítica totalmente controlada, entonces se hacen un pequeño torniquete con una fuerza, digo, esto hay teoría en ello, en cuántos pascales por centímetro y no sé qué, y fuerzas y demás, pero yo no me voy a meter en ello porque no lo recuerdo, alguna vez lo leí, pero hacen una presión de tal forma que ustedes cuando metan su dedo sientan una presión fuerte, pero que no sofoque o que no altere la circulación. Si tiene unas venas muy visibles, nada más le dicen que cierre el puño. Si las venas no son tan visibles, le dice que apriete el puño para que ésta sobresalga con la fuerza del torniquete y con la presión que está ejerciendo con el puño cerrado. Y a una vez que se tiene identificada la vena, toman el algodón embebido en alcohol y hacen una desinfección del centro hacia afuera en forma de espiral. Ya no pasan por el sitio, porque mucha gente hace la desinfección y vuelve a tocar, pues ya volvió a ensuciar el sitio, ¿sí? Hay gente que lo hace así en zigzag también, pero la cuestión es que no vuelvan a pasar por el sitio de punción, no vuelvan a tocarlo. Dejan que se evapore el alcohol, porque si no, pues les va a arder, porque recuerden, el bisel está muy afilado, desgarra la piel, y bueno, obviamente pues les va a arder, es una herida. Si van a usar sistema de vacío, ¿sí? El ángulo que van a manejar es este, más o menos de 45, si no es que menos. Si es con jeringa, el ángulo es un poquito superior. Si usan jeringa, al momento de que tocan la vena y hay sangre en ella, se va a llenar aquí la unión entre la aguja y la jeringa. Se va a llenar aquí un pequeño reservorio que tiene. Quiere decir que están en vena. Se me olvidó nada más decirles, cuando van a usar la jeringa, antes de introducirla, la van a purgar, es decir, bajan y suben el émbolo para evitar que haya burbujas de aire porque pueden provocar una embolia gaseosa. Bueno, si usan el sistema de vacío, deben de sujetar firmemente la camisa, meten la aguja y ya una vez que está adentro, entonces sí, empujan el tubo hacia la aguja. Esto lo deben de sostener firmemente porque se puede mover. Entonces tiene un tapón de hule y lo que va a hacer la aguja es penetrar ese tapón de hule y en ese momento se rompe el vacío y se empieza a llenar el tubo. Con la jeringa, pues obviamente ustedes al picar, al ver aquí el reservorio lleno, empiezan a mover el émbulo a una velocidad constante. Ni muy rápido, porque entonces la vena pues la van a succionar. Ni muy lento, porque entonces los factores de la coagulación empiezan a actuar y pueden provocar que se empiece a coagular y esa sangre ya no les va a servir para a lo mejor algunos analitos que ustedes requieren, sangre que esté libre de esto. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, entonces, vamos con sistema de vacío. Esto es importante. Ya una vez que terminó de llenarse el tubo o los tubos, retiran el tubo firmemente sin dejar de sujetar la camisa o el sistema de vacío. Retiran el tubo, desligan. Si es ligadura de látex, pues obviamente hacen un nudo que sea como estilo moño para que lo puedan deshacer, no estén batallando ahí con un nudo ciego que a lo mejor tengan que llamar a conservación y bueno, con pinzas y demás estén destruyendo el nudo. Si usan ligaduras ahora, las que son así como modernas, nada más de apretar y que tiene un botón para liberar y demás, pues es mucho más fácil. Entonces liberan, todavía tienen la aguja afuera, y aquí es donde yo uso el torundero con algodón seco, que es lo ideal. Entonces, les pongo el algodón seco y retiro la aguja. Le digo al paciente que respire profundamente, porque ese ejercicio de respiración lo va a tranquilizar y va a relajar la vena. Retiro esto, detengo el algodón. El tubo no debo de perderlo de vista. Si es, por ejemplo, una biometría hemática o algún tubo que tenga anticoagulante, ya sea ACD, heparina, litio, qué sé yo,
Lo tienen que invertir unas 5 veces mínimo para que el anticoagulante reaccione con la sangre y no se les vaya a coagular y entonces no les sirva para nada. Lo dejan en una gradilla que obviamente tienen cerca, ya tiene el algodón seco y después le van a poner, yo empleo curitas de este tipo. Retiro el algodón y les pongo un curita, le digo que doble el brazo unos 5 minutos y después se puede retirar el algodón. Hay otros que, bueno, le ponen un algodón y le amarran una gasa. A mí eso es más espantoso. A mí, que no se vaya a enojar la maestra Mendieta porque ellos así lo hacen, pero eso a mí se me hace como que se ve horrible y aparte tiene, puede que no le atinen o el grosor de la gasa, qué sé yo. Pero bueno, esto dependerá de los recursos con los que cuente su laboratorio. Y listo, el que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se oye, se ve complicado? Digo, sobre todo aquellos que no han hecho una punción. Son más bien detalles que debes de cuidar. Bueno, sí tiene que ser. Yo para mí siento que sí es como tener mucho cuidado en cada paso que haces para evitar algún errorcillo. Claro. Mira, esto te lo da mucho la experiencia. Ya después lo haces tan mecánicamente que todo esto que te estoy diciendo lo haces más rápido de lo que yo te lo puedo contar. Entonces ya sabes los detalles mecánicamente, ya sabes que sigue el torniquete, la aguja, la plática, los tubos, cómo los vas ordenando. Vas adquiriendo mucha destreza conforme vas avanzando. Al principio, cuando tú tomas una muestra, te tiembla todo. Y entonces, pues el paciente se da cuenta y así como que no quiero que el practicante me tome muestras. Por eso cuando en la universidad pues les damos la oportunidad de que entre ustedes se hagan la punción, porque pues no pasa que una mirada fea, no va a pasar más allá de eso, ¿no? Pero bueno, con un paciente sí tienen que tener mucho grado de responsabilidad porque, bueno, están haciendo una invasión a la intimidad física y a la integridad física y a todo esto que conlleva a que el paciente pueda molestarse si hacen un mal trabajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es práctica. Profe, También, tengo una duda. sí, dime, hija. ¿Por qué había dicho que teníamos que purgar la jeringa? Porque puede traer aire, la jeringa, y entonces al momento en que tú la metes y sin querer a lo mejor empujas el embolo, estás metiendo burbujas de aire al torrente sanguíneo. Y estas burbujas pueden viajar, pueden no deshacerse, pueden viajar por el torrente, pueden llegar a cerebro, pulmón y puede causar una embolia gaseosa. Y esto puede ser peligroso. Entonces Gracias. siempre púrgala, siempre, siempre. Y esto lo hace uno mecánicamente, ¿eh? Gracias, profe. De nada. Bueno, la otra forma de funcionar pues es capilar, pero esto también está nada más supeditado a ciertos estudios. Por ejemplo, para los equipos portátiles, los analizadores portátiles, los glucómetros o los que miden colesterol, se hace con una lanceta, se hace la punción, se deposita la gota en una tira, reactiva, reacciona y lo lees en un equipo de estos portátiles, ¿no? O estos equipos que se usan como cassettes para pruebas rápidas, por ejemplo, ahora para las pruebas de antígeno para COVID, pues también con una pequeña lanceta funcionan, lo depositan en un pequeño tubo, le ponen ahí un reactivo y después lo depositan en un cassette y bueno, pues por difusión lateral, pues va a correr y va a detectar anticuerpos bueno, si está el antígeno presente, pues anticuerpos contra COVID. Pero bueno, estas pruebas pues también son muy específicas y si obviamente requieren volúmenes de sangre mayores, pues esto pues no les va a servir para nada. En pediatría se utilizan mucho las punciones capilares porque recuerden, a un paciente adulto, igual que a un pequeño, no pueden extraerle más allá del 10% del volumen total sanguíneo. Por eso cuando ustedes van a donar sangre, se supone que más o menos tienen corriendo por sus venas 4.5 a 5 litros de sangre. Entonces es de 350 a 400 mililitros los que les van a extraer de sangre, no más allá de. Si están más flaquitos o flaquitas, pues bueno, obviamente tienen que hacer un cálculo y extraerles de acuerdo a ese volumen sanguíneo y a su masa corporal. Entonces en un bebé ocurre lo mismo. Aquí tienen que ser muy cuidadosos. Los pediatras hacen cálculos de cuánto es lo que le deben de tomar, por eso existen sistemas de vacío micros o los microtiners, donde, por ejemplo, llegan ustedes con el bebé, a lo mejor les tocó pasar a pediátricos, al piso de pediatría, entonces frotan el taloncito
generan un poco de calor, lo que hace esto es dilatar las vénulas, los capilares, ¿sí? Y entonces con una lanceta hacen la punción. Empiezan a exprimir un poquito el talón, empiezan a salir las gotitas de sangre. En ese momento ustedes hacen el extendido sanguíneo, en ese momento llenan los tubos que les pidieron y después le ponen el algodón y ya le pondrán a lo mejor un curita, qué sé yo, lo que tengan que ponerle. Y tienen las muestras listas, pero se usa en prematuros, en recién nacidos o en bebés, bueno, pequeñitos, ¿sale? Bueno, y también se puede realizar, por ejemplo, en la vena yugular o femoral, pero estas son más bien no venas, arterias. Aquí hay que tener cuidado y como les decía, pues es para determinar gases sanguíneos o arteriales, perdón. En la vena umbilical, que también es una arteria, cuando llegan a obtenerse células madres obtenidas de cordón umbilical, pero aquí no hay pierde porque el calibre de la vena es como del grosor casi de un lápiz y tiene un color azul intenso que indica que es vena sangre oxigenada de arteria. Entonces aquí no hay pierde para hacer la punción. Aquí en la yugular, sobre todo se realiza, bueno, yo la llegué a realizar, creo que también su profesora, ya no sé. La llegamos a realizar en bebés pequeños en bebés, perdón, todos son pequeños, que hay veces pues no podías tomarle de sus manos, no podías tomarle, a veces se le llegaba a tomar, se le encontraba alguna venita aquí entre los dedos. Entonces se envuelve al bebé como un tamal, de tal forma que nada más quede descubierta la cabeza. Se le voltea la cabeza al lado derecho o izquierdo, dependiendo, y en esta parte del cuello, pues ahí está ahí la yugular. Ustedes con los dedos forman una Y, flanqueando la yugular, y ahí se debe de tomar con jeringa, y la jeringa se mete recta. Sienten la palpitación de que está corriendo ahí sangre a una velocidad o a una presión más alta que en una vena, obviamente porque es arteria, y se toma la muestra, ¿de acuerdo? Como el bebé pues va a estar inquieto, va a estar llorando, pues esta vena sobresale, que es la famosa vena de los cantantes. No sé si han visto cuando luego le aplican mucha fuerza, que están cantando, pues se les inflaman las venas del cuello, ¿no? Y una de ellas pues es la arterial que corre por esta parte, ¿de acuerdo? Pero bueno, es en esos casos. Y las venas del dorso de la mano y también pueden ser del pie. Esto es lo que yo llamo plan B, cuando no les da en la vena antecubital. Ahí se toma y sobre todo pues se hace por goteo, pero hay que tener cierto cuidado. Ahí nada más es con una aguja y hay que estar agitando el tubo, evitando que se detenga el flujo continuo porque se puede coagular. Y bueno, esto es cuando falla y no hay venas ni de dónde puedas tomar, ¿de acuerdo? Porque aquí hay más terminaciones nerviosas en la mano, es más gruesa la piel y puede ser un poco más doloroso. Y bueno, errores comunes que pueden ocurrir en la toma de muestra, pues que no sea el anticoagulante que está diseñado para el estudio que ustedes van a hacer. Recuerden, y para que se lo vayan grabando, en la clase de hematología y en el área de hematología, el anticoagulante que se utiliza por excelencia es el EDTA, que son las siglas que ya ustedes tendrán que leer qué significa y qué sales o cuántas sales existen para este tipo de anticoagulantes. Que la extracción sea muy lenta, se puede coagular la sangre y pues le sirve para nada. La agitación sea deficiente y entonces provocan que no haya una reacción entre el anticoagulante del tubo y la muestra sanguínea. Que no identifiquen, este es un error muy común, que haya una mala identificación de la muestra. Imagínense que ustedes van a determinar glucosa y se equivocaron en el rótulo del tubo o en el marbete, en el membrete, como quieran llamarle. Y entonces, a una persona que el médico lo da como diabético, ustedes determinan que tiene niveles de glucosa normales. Esto alarma al médico, porque un diabético pues siempre va a manejar valores 120, 130, y se supone que ahí está compensado. Pero imagínense que el médico ve 80, que sería de una persona normal. Pues, obviamente, pues le va a dar hipoglucemiantes, el paciente puede caer en un coma diabético, o que es el caso contrario,
que una persona que va por otro estudio y de repente ustedes le determinan que tiene 300 de glucosa, pues el médico se alarma, ya lo está diagnosticando con diabetes, que a lo mejor no la tenía, y le empieza a mandar otra batería de estudios, en fin. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, con la identificación de las muestras. Y el mal llenado de los tubos, sobre todo cuando lo hacen por goteo, o cuando son varios tubos y están tomando con jeringa y ya los últimos tubos les toca menos muestra de la que estaban diseñados. Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado en lo que dicen los tubos, cuál es el volumen ideal para que el estudio se realice de forma correcta. Y bueno, esto lo va a pasar rápido porque su maestra, la próxima clase, va a hablar en forma más detallada de cómo hacer el extendido. Nada más les adelanto que lo realizamos en cuadro, en esta forma. Ya en la próxima clase, su maestra les dirá el porqué, las ventajas que tiene el realizarlo en cuadro y no como a lo mejor estamos acostumbrados o hemos leído, que es en lengua de gato, donde se pone aquí la muestra y se hace un extendido a lo largo del portaobjetos y no a lo ancho como está aquí ejemplificado. Y bueno, esto tiene que ver con las tinciones, que también en la próxima clase vamos a ahondar en ello, cuando son deficientes, y esto no nos permite ver todas las series. Recuerden, son 3 series que nosotros tenemos que identificar. La serie roja, es decir, los eritrocitos, las formas, las alteraciones que pueden existir. La serie blanca, que también es todo un mundo en cuanto a las formas, a las inclusiones, a las delimitaciones, a los contornos, a los tamaños, en fin. Y las plaquetas, que bueno, aquí a lo mejor se pueden ver, si no me equivoco, como estos puntos, pero pueden haber plaquetas gigantes, puede haber agregados, cúmulos, también es todo un mundo esa serie, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería a lo mejor una tinción ideal donde les pueda permitir ver las 3 series que ustedes quieren identificar. Aquí se ve una plaqueta, aunque no lo crean, está sobre un eritrocito. Estos son de serie blanca, estas células que estoy señalando, y todos estos pues son eritrocitos que pueden presentar anormalidades que obviamente están asociadas con ciertas patologías. Y bueno, aquí este sería un extendido ideal donde les permite ver bien separadas las series. Aquí pueden ver una plaqueta con características propias de ella. Aquí otra plaqueta, serie blanca, serie blanca, serie blanca. Esto no le hagan caso por el momento. Tiene una explicación inherente a una patología. Y la serie roja con una separación prudente en cuanto al campo. Entonces, esto no me voy a detener. Esto es en cuanto lo van a ver con su maestra, no sé si ya lo empezaron a ver, que es la hematopoiesis, cómo surgen, dónde actúan, cómo se desarrollan y cómo maduran para tener la parte efectora de una célula. Entonces, en esto no me detengo. Tienen que ver estas células y es lo importante que ustedes aprendan a distinguirlas en cuanto a normalidades y anormalidades, porque actúan en las diferentes respuestas inmunes, tanto la innata como la adaptativa, y hay algunas que, bueno, están inmersas en las 2 inmunidades. Esto no me meto, son las características de las células, las proporciones de los linfocitos, que esto también se los vamos a dar como material, las proporciones que tienen, pero quiero llegar aquí a esto, que en un adulto, esto puede variar dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, pero digamos que este es como un estándar. ¿Cuántos son los leucocitos totales que debe tener un adulto normal? Esta cifra puede ir desde 3.9 o 4.5 hasta 10 o 10.6, pero el promedio sería este. Y en porcentajes, ¿cuáles son las poblaciones que ustedes les deben de manejar o manejar como normales? Cuando se rompe un equilibrio entre las diferentes células, podemos inferir que hay infecciones. Si, por ejemplo, empiezan a aumentar los linfos, pues podemos inferir que se tratan de infecciones que pueden ser de origen viral. Cuando aumentan los neutrófilos, que pueden ser infecciones de origen bacteriano. O pueden aumentar los eosinófilos, basófilos, pues ahí son reacciones de alergias o de parásitos, porque actúan en esto. Los monocitos, que se vuelven macrófagos cuando están en tejido. Bueno, esto también nos habla de un proceso inmunológico importante. Entonces, de ahí que ustedes sepan las proporciones en cuanto a las poblaciones y sepan manejar estos datos. Entonces, eso es importante para alguien que tome esta materia.
Y aquí, bueno, las proporciones de los linfocitos, recuerden, estos son los grandes orquestadores de la respuesta inmune, sobre todo estos, digamos, estos son los generales, los brigadieres, bueno, o como quieran verlo. Y aquí están las proporciones, más o menos. Y bueno, pues obviamente en un extendido, pues nada más los van a identificar como linfocitos, no pueden ver si es B o T, estos necesitan marcadores de superficie, los famosos CDs, que son específicos para cada población. Y bueno, tinción, también su maestra les va a hablar más a detalle, pero nada más a vuelo de pájaro. Les puedo decir que vamos a manejar lo que es o lo que se conoce como tinción supravital, que es para teñir células o tejidos mientras aún están vivos. Se hace un extendido sanguíneo. Una vez que ya está seco, se utiliza este colorante, que es una mezcla de eosina y azul de metileno en metanol. Esto es importante que ustedes sepan qué metacompuestos se forman, qué características ácidas o básicas tiene la eosina, el azul de metileno, y por qué se disuelve en metanol y no en etanol. Entonces es importante que ustedes lo estudien y lo sepan. Y esta es la técnica, pero varía en cuanto a los tiempos, pero grosso modo, ustedes van a colocar el extendido sobre un puente de vidrio, sobre una charola de tinción. Se va a cubrir totalmente el extendido con el colorante de Bright. Esto sí, lo tienen que cumplir, son 30 segundos, cronómetro en mano. Y ya después de los 30 segundos que se tiñó, que se cubrió todo el extendido, todo, aunque nada más la preparación esté a la mitad del portaobjetos, después se le agrega un amortiguador de fosfatos. Y aquí esto es lo que va a variar. Dependiendo de la madurez del colorante de Bright, esto puede ser a los 7 minutos, puede ser a los 15, puede ser a los 20, depende de la madurez del colorante. Se forma una película metálica. Una vez que transcurre este tiempo, se lava el chorro de agua, se deja secar y se observa al microscopio en los objetivos de 10 por, 40 por, y ya una vez que ustedes hacen el examen morfológico, pues bueno, se pueden ir al de 100 por, que es el de inmersión, para ver más al detalle granulaciones o anormalidades o inclusiones que puede tener la célula.